es probable que vayas días antes de las elecciones, vayas al 1495 del techo de la banda antes de octubre. Si sacan 35 y no hacen una mala elección, posiblemente lo recompren, digo, o hacen el escotazo como estamos esperando, ¿viste? En algún momento, si el escenario es bueno, que van a ir vendiendo y en el techo de la banda, y si el escenario político es el resultado electoral no es tan malo, vos decís 35-35, para mí 35-35 no es malo. Es malo para lo que pensaban hace el ¿35 a cuánto? 35-35 para mí no es malo. ¿Coincidís con esto de que viene después de la elección un cambio, si se quiere, una modificación en la política económica, con base en lo fiscal, pero un cambio en el régimen cambiario y monetario? Esperemos que sí. Vos también dudás, pero No, vos también dudás. Esperemos que sí. ¿Vos ves margen para otra cosa? ¿Vos ves margen para que te estén prestando? No. Digo, ya, si es decir, que no le hagas caso. Yo voy a contar una anécdota. Hicieron el acuerdo con el FMI. El gobierno salió a decir que no iba a comprar reserva y que el dólar iba a caer y solo iba a comprar en el piso de la banda. Sí. Y yo dije en la tele, eso no es lo que acordaron con el fondo. En el acuerdo ya en abril está bien claro que el fondo te decía que el Banco Central podía comprar dentro de la banda para cumplir la meta de reserva. Estaba clarísimo puesto. El Tesoro y el Banco Central, los dos podían. Exacto, los dos, pero el Banco Central perfectamente podía. Ya en la segunda revisión dice directamente que el Banco Central debe comprar para cumplir la meta de reserva y no esterilizar los pesos que emite para comprar esos dólares, ¿no? Lo dice así, dentro de la banda. Y ahí tuve un intercambio donde directamente, ¿no? Me aclararon lo que estaba planteando el presidente. Sí, que tenía razón lo que decía el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo decía otra cosa, pero que ellos iban a hacer lo que creían conveniente, que el Fondo Monetario no era algo relevante, que tenían a veces un problema también, que eran medio flojitos desde el punto de vista conceptual, los economistas del fondo. Acordate que en esa, ni bien se acuerda con el fondo, hubo una entrada, se le abrió la cuenta capital, ¿sí? Hubo repo, hubo colocaciones de Bonte 30, al principio. Esa era su manera de comprar reservas por la cuenta capital, pero que duró un mes. ¿Sí? No la cuenta, no comprarle dólares por ahí al mercado acá local, sino que era por entrada de la cuenta capital. Eso fue posterior, eso fue a partir de mayo. Sí, exacto. Eso fue desde mediados de mayo. Pero previamente, cuando el dólar se fue a 1.200 y pico, sí, y después empezó a bajar, inmediatamente a los pocos días y empezaron a ingresar muchos dólares. Sí. Cuando el dólar se va a 1.200 y demás, se mejora el tipo de cambio real para los exportadores. Estaba justo también el tema de adelanto transitorio de bajas retenciones. Y en ese momento, cuando el dólar baja, ellos salen a aclarar: no vamos a comprar, no va a haber compra de dólares con emisión de pesos, solo en el piso de la banda, ¿no? Es decir, cambian lo que decía el acuerdo con el fondo. Y te explican, y te dicen, el presidente decía, no tiene relevancia, lo que se escribió ahí con el fondo no tiene relevancia, una discusión vieja, el fondo no entiende estas cosas. Pero ahí acordate que era también para anclar expectativas y decir se va a 1.000, y bueno, duró, no sé, 2 semanas eso. Era como para anclar expectativas para el pass-through de esa suba del 10%, que finalmente no hubo tanto traslado, o sea, es como que el mercado incorporó la salida del crawling peg en marzo, ¿sí? Es como que la adelantó un poco a la suba, a la volatilidad. A la inflación. Sí, la suba, acordate que fue en marzo, del pico de inflación. Está bien. Quedó en el pasado, pero yo también creía que era para anclar expectativas. Pero yo me acuerdo cuando salió el acuerdo con el fondo y lo había. Me acuerdo que creo que fue un viernes. El sábado a la mañana, 7 de la mañana, me puse a escribir un poco el view y
era el lunes compra. Ese era mi view. Digo, porque era es el manual de... Es el manual de cualquier tipo de salida del cepo, tenés que acumular reservas y sobre todo que tenés una meta de reservas. Ok, no fueron por la compra de dólares del MULC, primero fueron, vamos a 1000 para anclar y después consiguieron abrir la cuenta de capitales. El tema es que después se te cerró la cuenta de capitales. Y entonces, cuando el dólar se te empieza a mover en 1150, te empieza, ya hizo piso. ¿Sí? Arranca en junio, me acuerdo, el 10 de junio más o menos, cuando hacen el piso cuando anuncian el fin de las LEFIs, que dicen 10 de junio, el 10 de julio vamos a eliminar las LEFIs. Ese fue el piso del dólar. A partir de ahí dejaron de emitir bondes porque era como una expectativa del dólar subiendo. Y bueno, y después medio como que la fueron corriendo atrás. Sí, yo lo que quiero dejar en claro, digamos, porque es que más allá de la visión que uno podía tener de que, bueno, trataban de anclar las expectativas inflacionarias, que el salto del dólar no se trasladara a precio, que el dólar volviera para darle volatilidad y todo eso, había un convencimiento en el presidente de que no había que comprar dólares emitiendo pesos. Y que el acuerdo con el fondo en esa cláusula respondía a un error teórico de los economistas del fondo, que eran medio flojos conceptualmente, y que no había que darle bolilla a eso. Bueno, y el costo, te digo que Sí. la eliminación de las LEFIs también fue consecuencia de no haber comprado reservas, porque ¿por qué se eliminan las LEFIs? Digo, más allá de vencían 1 billón, 15 billones por día, que la verdad que eso no es irrelevante porque vos las tenés las LECAP, si las querés vender 15 billones, las podés vender eventualmente. ¿Me explico? Digo, para mí también esa eliminación de las LEFIs fue porque se estaba quedando un poco sin pesos el flujo de bancos. Los bancos necesitaban plazos fijos. Fíjate que la eliminación de la LEFI es como que para mover un poco a LECAPS y mover a que el inversor se vaya de un día a colocarse a 30 días, porque vos como no estás comprando reservas y no estás emitiendo pesos nuevos, ¿sí? Vos tenés, me acuerdo, en esa época que eran los depósitos que crecían 2 billones de pesos y los créditos a 4 billones de pesos mensuales. Ese flujo se estaba drenando la liquidez de los bancos. ¿Me explico? Eso para mí es parte del origen también de consecuencia de no haber comprado reservas. Del error de no haber comprado dólares con emisión de peso, monetizando la economía con peso respaldado por dólares en el Banco Central. Digo, la tradicional, la que por eso, ahora vamos a ir mirando para adelante, porque en el segundo acuerdo con el fondo, lo que dice ahí Julie Kozak, la vocera del FMI, que es economista y que estuvo en el caso argentino también, lo que le están diciendo ahora es, bueno, ustedes tienen que recomponer las reservas. Sí. Y a diferencia de lo que creen, no te recomponen las reservas ni un préstamo del FMI, no, porque el FMI nunca consideró que esa era parte de las reservas netas, ni te lo recompone un swap de monedas con el Tesoro de los Estados Unidos. Correcto. Entonces te pregunto, ¿vos dudás de que después de octubre haya un cambio drástico en la política económica? Primero depende de los dos caminos que se abran, va a depender mucho de las elecciones, ¿sí? Primero, de acá al 26 de octubre, me parece que la dinámica es bastante clara. Van a vender, no van a salir de las bandas, van a vender lo que tengan que vender, ¿sí? Tiene poder de fuego para mí ese escenario, porque muchos me preguntan, no llega octubre, ¿cómo no va a llegar octubre? Tienen poder de fuego para vender reservas del fondo. Vos pensás que de los 14 mil millones de dólares del fondo vendieron 1.000, les quedan 13. El Tesoro le quedan 2.000. Ahora tienen una parva de dólar futuro y bonos dólar link casi de 10 mil millones de dólares. Digo,
en 3 semanas te tienen que correr mucho, ya con el mercado bastante dolarizado. Digo, es muy difícil que le gane la pulpa. Y falta lo del Tesoro de Estados Unidos. Tenés cinco bombazos. El Tesoro de Estados Unidos es para anclar expectativa, no es para usar, no vas a canjear. Si vos llegás a canjear el swap y empezar a vender el mercado cambiario, ya estás en un problema, digamos. No lo necesitas. No necesitas. Literalmente no lo necesitas. Primera pregunta, entonces, ¿vos crees que estos 2.000 millones de dólares que tiene el Tesoro, ¿no? Considerando la venta de los últimos 2 días? Lo van a vender, si lo tienen que vender todo, lo van a vender todo. Lo van a vender, sí. ¿Y vos crees que alcanza eso o que en algún momento vamos a volver al techo de la banda? Mirá, vos tenés, no, es que es probable que vayas días antes de las elecciones, vayas al 1495 del techo de la banda antes de octubre. Pero vos tenés, fíjate, para intervenir, para vender en el medio de la banda, ahora te quedan los 2.000 del Tesoro más 2.400 de ROFEX, y ayer se le sumaron 7.000 millones de dólares de dólar link. O sea, tenés 9 de dólar futuro, para decirlo de alguna manera, y 2 del Tesoro en el medio de la banda. Cuando toque la banda superior, te aparecen los 13.000 del fondo, pues ya te usaste 1.000. Digo, son 3 semanas, te tenés que vender 1.000 palos por día. Digo, eso de que no alcanza, van a tener que eliminar. ¿En la banda superior? ¿En la banda superior? Sí. No, pero ahí, Fernando, por eso yo te pregunto. Por ahora están en 1.425 en el mayorista. Sí. Y al parecer ayer vendieron mucho menos que el día anterior, sí, ¿no? Anclando con esto y demás. Me parece porque uno dice, che, ¿para qué están vendiendo acá? Para eso déjenlo en la banda y lo venden más arriba. ¿Entendés? Entonces, me parece que el equipo económico quiere intervenir con los dólares propios, que son los dólares del Tesoro. Sí. Esos cálculos que hacen, como cuando Federico Sturzenegger decía, tengo 30.000 millones de dólares de reserva, me decía explicar. No, todo eso y el equivalente en Levax de corto plazo es tanto, me decía. Entonces, bueno, no tengo problema, le voy a vender lo que sea necesario y va a ir subiendo un poquito el tipo de cambio y vas a ver cómo van a perder todo. Eso no pasa en la Argentina. No pasa. Cuando vos decís, estamos en el techo de la banda, tengo 13.000 millones de dólares, quedó demostrado. Podrás vender 1.000 millones, podrás vender 2.000 millones, después te sacan el joystick. Sí, totalmente. Después te dicen, bueno, no, ya está, se terminó, campeón. Lo que te quiero decir. Entonces, por eso están vendiendo ahora en 1.425, porque quieren usar el poder de fuego del Tesoro van a usar todo y retardar el techo de la banda lo más posible. Exactamente, van a ir, ya ganaste 4 días vendiendo 200 millones, y bueno, te guardás el anuncio del 14 de octubre, también si te ancla algún tipo de ancla, y después te guardás poder de fuego para el techo de la banda en los últimos días preelecciones. De nuevo, si el Fondo Monetario te dio 14.000 millones de dólares y ya usaste 1.000, uno imagina van a vender, aunque uno diga, pero lo estás regalando a 1.425, pero por cómo lee cómo gestiona un poco el gobierno, bueno. Si sacan 35 y no hacen una mala elección, posiblemente lo recompren. O hacen el escotazo, como estamos esperando, ¿viste? En algún momento, si el escenario es bueno, que van a ir vendiendo, y en el techo de la banda, y si el escenario político el resultado electoral no es tan malo. Vos decís 35, para mí 35 no es malo. Es malo para lo que pensaban hace el ¿35 a cuánto? 35 para mí no es malo. 35 te digo, es mi escenario base, lo que contamos hoy en el informe nuestro a clientes. 35. Martín, 35, ¿no te parece malo? No, a mí no me parece malo. Para mí no depende solo de eso.
y por eso le quiero preguntar a Fernando. El otro día levanto una frase que tiró Emiliano Anselmi con Serrucho, que le dijo: el mercado compararía mucho más un escenario de equilibrio fiscal, no superávit, equilibrio fiscal con amplio acuerdo político, que el superávit actual con la situación actual política de La Libertad Avanza. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Totalmente, totalmente. Bueno, Pero un poco, hoy tuiteaba a la mañana y lo pusimos en el informe, que en realidad las verdaderas tres anclas son la política y la gobernabilidad, quedó clarísimo, el mercado, que te crea, y la calle, que te vote. Esas son las tres anclas. Entonces, si vos, lo que vos desanclaste en 2024, que lo tenías reanclado en 2025, fue la gobernabilidad, el Congreso, los mercados que te empiezan a dudar, ¿sí? Y no sabemos todavía si desanclaste, si está anclada la calle o no está anclada la calle, dependiendo de si es 35-35, es como que, bueno, te va a anclar para mí no es mala elección. Es lo que te está diciendo un poco el índice de confianza del gobierno de Ditela, 39 en septiembre, que va a caer a 36. Digo, está por ahí. Fernando, el gobierno tenía escenario base hace 3 meses, el escenario base, 2 meses, el escenario base era más de 40 y 10 puntos de diferencia. Por lo menos la elección de Macri en Sí, octubre de 2017, que fue 42-32, por lo sí. menos eso, ganando incluso Macri en la provincia de Buenos Aires. Acá el gobierno en algún momento, Milei decía, le ponemos el último cajón al kirchnerismo ganándole en la provincia Sí, de Buenos mirá, Aires. Y el yo te país voy se a va a decir, pintar de violeta. Yo creo, conociendo a los actores políticos, que si el gobierno saca, obviamente, si el gobierno pierde, si está bajo a nivel nacional, cosa que es muy claro, difícil porque está en todos los distritos, bueno, es otro es que no hay partido, no que, sé. es que Eso no, es dinámica, sí. hoy es un escenario muy probable ese que, digo, que No, pierda. yo no lo veo muy probable ese escenario que pierda por el hecho No de más que probable, pero no es para nada loco que pierda 38-34. Para nada. pero ahí me dejas hacer un comentario. Te decía, ¿no? ¿Qué preferiría el mercado, ¿no? Con esas tres anclas en la cabeza. Y si al gobierno le va lo suficientemente bien en sus propios términos, ¿no es más probable que siga con su estrategia actual? Y digo, si Bueno, no le eso es va un tan poco lo bien, ¿no que lo fuerza a hacer un acuerdo que es mejor para el mercado? Eso es lo que creo que coincidimos y que no vamos a coincidir con Max, es que yo no descartaría de que se hace una buena elección, siga. No lo descarto. No es lo que está esperando ni el mercado local, ni el ortodoxo, el heterodoxo, el local, el extranjero, el fondo, todos están pidiendo cambios. Digo, está clarísimo. yo creo que solo Cambiarle la eso manera de podría ocurrir si el gobernabilidad. gobierno saca más de 45% Y no hacen eh, cambios, no hacen en cambios la para nada. elección y demás, si hay una sorpresa donde el gobierno No, verdaderamente genera algo. no. Cualquier otro escenario, el que vos decís 35-35, bueno, 36-32, Sí, ganando el gobierno, ¿no? Eh, eh, no, yo creo 35-32. que tiene Hay, una hay, hay chance dos encuestas que le dan a favor al gobierno, que son aparte encuestas de encuestadores muy conocidos cercanos al peronismo. Una es la de Hugo Aime, que le da todavía 4 puntos arriba al gobierno. No sé la última, ¿no? Pero una es esa. las encuestas Y están 35-35. Yo lo que veo yo. bueno, yo te digo, ese escenario a mí me abre dudas respecto a la predisposición de apoyo que haya de los gobernadores y del arco político de acompañarlo al gobierno. Es decir, Es ese positivo escenario lo va a eso, obligar al gobierno a ser mucho porque, más concesivo y de lo que, claro, de lo que sería en cualquier otro escenario, ¿no? claro, pero Sí. vos tenés que, digo, el tercer tercio, que serán los gobernadores, de ahí eventualmente puede ya salir el futuro, no vas a, digo, el futuro 2027, digo, Provincias Unidas tampoco son Axel, entonces vamos a decirlo un poco más racionales, no son, digo,
No me parece malo el escenario para las perspectivas, incluido para el plan económico. Ahora, te hago una pregunta, más allá de ese tema, del tema político, que obviamente el gobierno, mira, Sturzenegger trabaja con esto, lo que ¿no? estamos viviendo, ¿no? Virginia, me parece quedó... que es un poco la pregunta que me haces. Y creo que es básicamente porque estamos en un proceso electoral donde hemos tenido elecciones distritales, que no quiere decir que sean lo mismo que las nacionales, obviamente, donde algunas nos ha ido muy bien, en otras, particularmente la provincia de Buenos Aires, nos fue mal. Cuando vos tenés, particularmente después de esa elección, cuando uno de los candidatos, en particular el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sale al día siguiente a decir que defaultearía la deuda, expropiaría de vuelta si llegaran al gobierno, obviamente eso crea un clima de incertidumbre y digamos, de alguna manera de preocupación en el mercado, ¿no? Me parece que no es la primera vez que ocurre, ya lo vivió Mauricio Macri, ya lo vivió De la Rúa, ya lo vivió Alfonsín, es un modus operandi que tiene el peronismo puntualmente, y que nada, que me parece que estamos, que va a generar estos vaivenes en estos días, pero que repito, tenemos un banco central saneado, tenemos una situación fiscal como Argentina nunca tuvo en 140 años, así que nada, hay que aguantar un poquito estos días que faltan y ya después de octubre va a ser un panorama, me parece, totalmente diferente. Bueno, ¿esto tranquiliza o pone más preocupados a todos lo que dice Sturzenegger? No, yo creo que yo coincido con Sturzenegger de que hay un escenario preelectoral de mucho nerviosismo, sobre todo porque estamos todos imaginando que puede ser otro 2019 a medio término, ¿sí? Y no es una presidencial. Entonces, digo, donde pierda por 5 puntos Milei, queda muy debilitado, y te lo pongo así, y vas a flotar sin poder político y flotación, no la veo ahí. Sí, liberemos anclas, saquemos de las bandas cambiarias sin poder político, andaba a buscar el dólar, ¿sabes dónde? Ahora, el escenario yo creo, coincido que hay mucho nerviosismo preelectoral, sobre todo por el hecho de que el votante de la Libertad Avanza se vaya vuelto a Fuerza Patria, supongamos un 38-34, que eso no lo tenía nadie en el radar, que es un poco lo que está incorporando el mercado. Si es 35-35, bueno, para mí bajará mucho la espuma, ya tenés la calle te apoyó, para decirlo de alguna manera, se te anclará un poquito la parte política y después tendrás semanas de calma cambiaria, donde bajará un poco la dolarización, pero y ahí tendrás la chance de decir, bueno, mostrar desde el lunes siguiente a ver si cambiaste o vas a seguir igual. Cambiaste en el sentido de que, bueno, dejaste las bandas ahí porque el lunes comprás, con 35 y 35 comprás el lunes. Ese es un poco el punto. Ahora, con 35, sacando 35% de los votos a nivel nacional. Para mí, 35, el lunes. Un gobierno que sacó, que dice que compara siempre con el 56%. Sí. Teniendo un tercio del electorado. Pero el 55 ese ya sabemos, nunca. Está bien, pero teniendo un tercio del electorado. Bueno, pero es lo que le permitía a Milei decir, miren, yo hubo un problema que no estuvo la representación en el Congreso, no tengo ningún gobernador, no tengo nada, pero me votaron el 56%. Maxi, estamos haciendo todas las cuentas a ver cómo llegan al tercio. Necesitas 34%, cuando te dicen vamos a llegar al tercio para los vetos, etcétera, con 34% llegás a los 85 héroes propios, ¿sí? Y 17 senadores. Abajo de 34 es otro cantar. Vos me decís 45, Milei es emperador, o sea, tiene la mayoría del Congreso en diputados y no en senadores, pero es... No, en diputados tampoco tiene, con 45 tampoco tiene la... Pero no es negativo eso también. Lo que te quiero decir es que el 35-35 para mí es bueno para el mercado. Tienen la chance, ahí tienen una ventana de si van a hacer cambios con las bandas, con comprar, con que el central vuelva a comprar reservas,
es blanquear un poco lo que está pasando, porque ya la tasa está con corredor de facto, más allá de que digan, digo, es como que está con bandas, con corredor el dólar y con corredor la tasa. Digo, bueno, y a partir digo, cuando baje un poco la incertidumbre electoral, tenés una chance. Lo vamos a ver el lunes si sale bien 35-35, lo vamos a ver y suban las acciones, suban los bonos, baje un poco el dólar, lo vamos a ver ahí qué hace el Tesoro. Posiblemente recompre porque tendrá que recomprar lo que vendió en la semana anterior. Si no lo hace, digo, y es Pero fíjate lo que pasó la semana pasada, cuando ahí ya dieron una señal. ¿Vos decís que si saca 35-35 va a haber un flujo de ingreso de capitales fuerte a partir del lunes? El mercado lo lee bien. Porque ¿Pero que va a haber un ingreso de capitales fuerte? No, para nada fuerte, ¿eh? Pero y bueno, en el mercado cambiario vas a seguir teniendo una oferta mínima. Por lo menos, hay que ver qué pase con la demanda. Y por lo menos, digo, el mercado está súper dolarizado ahora, puede seguir dolarizándose, te lo muestra que las tasas valen 60% a un año, los bonos SER a un año valen 30% más inflación y el dólar link vale 0. O sea, el dólar link está descontando una devaluación del 60% a un año. Está completamente dolarizado, se puede seguir dolarizando, obviamente, porque siempre hay pesos, es algo que ya sabemos. Lo que te quiero decir, ya te mostraron la pauta la semana pasada, porque cuando viene el anuncio de Besen y la baja de retenciones, que generó una oferta de dólares tremenda, ¿quién le puso el piso? Caputo le puso el piso al dólar. Si no, tranquilamente podría haberlo bajado a 1100 si quería. Pero por 2 días, Fernando, ¿quién haría eso? Sería un, no sé, sería algo completamente irracional. Totalmente que es irracional. Entra en un día 1.700 millones de dólares, pero... Totalmente que es irracional, pero lo que te quiero decir es que por lo menos, digo, ahí hubo una pauta de que si querés castigar o buena mandrile, compraste futuro, compraste caro, etcétera, ahí te mostró una señal, me parece, te lo frenó en 1310. Se podría haber ido peor todavía. Digo, pero 2 días, si hubiese ido un día a 1100 y ahí te hubiese aparecido una demanda. Créeme que en el mercado había, una parte no menor del mercado que decían, si quieren, por flujo te daba, se podía ir podía bajar, pero bueno. Pero Fernando, se llegaba a caer ese día a 1100 y te iba a aparecer una demanda, pero si tuvieron que poner restricciones a la demanda por todos lados. Bueno, lo que te quiero, pero ahí te da una señal, me parece. Te estoy diciendo, pensando en el escenario 35-35, pensando en el lunes. A eso es lo que te quiero decir. No lo veo, lo de marzo, abril, eso de no vamos a comprar, la verdad, no lo veo como para... Hace 4 meses que la venís corriendo de atrás, tenés poder de fuego, no vendiste un dólar del Fondo Monetario todavía. Ok, empapelaste a todo con futuro, perfecto. Vendiste tenero de las retenciones, perfecto. Todavía tenés, porque recién decías el rescate de Estados Unidos. Si hubo rescate del Fondo Monetario, todavía no lo usaste. Usaste 1000 palos. Eso es lo que quiero decir. Los rescates en general son para no ser usados, digamos. Todos los rescates exitosos son rescates que te dan el rescate, te dicen, tomá, el salvavidas, usalo para llegar a la costa. Si te quedas en el medio del océano con el salvavidas, no te va a servir mucho el salvavidas. Lo que quiero decir es que buscaron otras maneras vendieron mucho ahorro al futuro, subieron las tasas, hicieron las retenciones para no vender dólares. Yo lo que veo es que cada rescate
pero por eso acá tienen el hecho excepcional, que el rescate del FMI, que era para hacer algo, y era totalmente distinto a lo que hicieron, lo desaprovecharon. Y eso generó que lo Totalmente de desaprovecharon. acuerdo. El rescate del FMI no eran los dólares que te daban ahí. Esos dólares eran para despejarte la incertidumbre, el pago de la deuda, futuro, todo lo que hablamos. Bueno, todo eso lo desaprovecharon. Por eso ahora necesitas un segundo rescate. Por eso. Ahora, el segundo rescate, yo estoy convencido que el segundo rescate va a significar una redefinición en la política económica, porque Yo también. el fondo y el tesoro juntos no van a decir, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, porque ya un tercer rescate es medio difícil. Y además, porque está claro que Trump no quiere meter $1 en la Argentina. Quiere hacer el swap de moneda, pero justamente para que no se use eso, para que eso ancle las expectativas y que la Argentina pueda salir adelante con otro esquema de política monetaria y cambiaria. Eso es lo que querés vos, digo, lo que vos pensás, eso es lo que yo también pienso, que, bueno, ya quedó mostrado, ¿sí? Que en el escenario, que la vienen corriendo de atrás, vienen usando retención, etcétera. Bueno, y ahora el mercado le está pidiendo comprar campeón, pero reservas. Comprar reservas. Ok, listo. Si es el 35-35 y el mercado reacciona bien, lo veremos el lunes a la mañana a ver si, para mí, ahí lo vamos a ver. Si compra, es porque hay una señal de cambio. Sería muy positiva, ¿sí? Sobre todo, digo, y normalizar un poco la política cambiaria. Después veremos, digo, primero comprar, después la parte monetaria, veremos si vuelven los corredores, como decía ahí, creo que el fondo y lo de las bandas cambiarias, y si sale bien la elección, el dólar transitoriamente va a estar un poco más abajo, transitoriamente. Después, obviamente, es transitorio, durará unas semanas y después, bueno, si baja, volveremos a ver una demanda un poco más activa. Pero lo que te quiero decir es que en línea con lo de Martín, no sé si el día anterior van a, tipo, bueno, remodelamos hacemos el service y eliminamos las bandas cambiarias. Posiblemente, no sé, las amplíen. Está bien. Digo, quedó claro que en un escenario de estrés como este, quedaron cortísimas. Porque el mercado no estaba incómodo con... Está claro. No estaba incómodo. Yo creo que el problema, insisto, el problema no es viste, bueno, estabilizás el dólar, lo que fuera. El problema es cómo ponés la economía de nuevo en un sendero de recuperación económica y demás, ¿no? Entonces, porque la discusión después de la elección va a ser esa, ¿no? Fundamentalmente. Ya de si estabilizaste, no estabilizaste el dólar. Pero bueno, veremos el resultado de la elección y si eso le despeja o le complica más las cosas al gobierno. Sí. De nuevo, creo que si llegan a, digo, que para mí, digo, no tengo dudas de que tienen poder de fuego para sostener la banda hasta octubre, hasta las elecciones. Tienen una ventana para hacer los cambios que le está pidiendo el todos. Después de la elección. Después de la elección. Con 35-35 va a haber, lo va a leer bien el mercado, hace los cambios, tenés una chance. Si no lo haces, volveremos a hablar de el central no compra, cuando pudo comprar, está bajando el dólar. Sí. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿y si sale mal? Bueno, está bien, eso es la dinámica yo creo que más allá de cómo salga, el gobierno va a tener que hacer cambios profundos. Profundos. Que no, pero, es más, te diría, hasta cualquiera plantearía incluso un cambio integral, ¿no? Un cambio del equipo económico y todo. Lo que pasa es que obviamente eso no va a ocurrir porque este equipo económico es el que te está negociando el rescate y es el garante del rescate de Trump. Entonces, claramente vos vas a seguir con este equipo económico, pero bueno, necesitas hacer un service profundo a la política económica. Pero bueno,
Martín, cerramos con la última, porque Dale. hoy cerramos un poquito más temprano, sí. Sí, Fernando, hablábamos recién de distintos escenarios electorales, etcétera. Está este tercer actor, ¿no? Las Provincias Unidas, que ponen en sus afiches de campaña la frase equilibrio fiscal, que dicen Sí. en sus discursos que no vuelva más el kirchnerismo. Sí. ¿Cómo crees que opera el resultado en función de la cantidad que saquen ellos? Hablábamos 35-35 o más o menos, pero Mirá, si ponerle no saca tanto la Libertad Avanza, pero Provincias Unidas saca bastante y el kirchnerismo poco, por ejemplo. ¿Cómo sí, opera sí, eso? sí. Es que ese es el escenario bueno para el gobierno. Para el gobierno es el mejor escenario. Saca 35, que no es un mal número. Sí, bajó. Ese 55 no, nadie lo creía, pero saca 35 Fuerza Patria, que es lo mismo que sacó, no creció, saca lo mismo que 2023, y todo el enojado que se va a un tercio que es racional, para decirlo de alguna manera, con expectativas para 2027. Sí, empezarás a negociar Milei con gobernadores o con Provincias Unidas y excluiste al kirchnerismo, que al mercado le tiene terror. Me parece bastante bueno el escenario. ¿Sí? Y bueno, 2027 empezaremos a hablar de Nacho Torre, Puyol, Ayarlora, el que sea, el que venga. Sí, sí. Digo, Sí. ¿qué Es un pasa? poco más complejo, porque cuando el gobierno plantea la polarización absoluta, justamente el que está enojado con el gobierno, y hasta ahora era 50 y 50, ahora Sí. no sabemos cómo es, va a buscar canalizar en una opción. ¿Entendés? Es decir, así como el gobierno busca galvanizar una opción en contra del peronismo kirchnerista, y dice, bueno, del otro lado también, el que está enojado con el gobierno le quiere dar una señal de que quiere ir a esa opción. Pero bueno, es cierto que Fuerza Patria no está en todas las provincias de manera fuerte, en Córdoba Y Provincias Unidas no es tampoco, relevante. acordate. No, pero sí el gobierno, sí el Ah, sí el sí. gobierno. Pero bueno, Provincias Unidas le va a restar a Fuerza Patria, pero también le va a restar No, al le va a gobierno, restar ¿no? Sí, al a gobierno, Milei, claramente. a Milei también le va a restar fuerte Digo, en una. Sí, tenés el 24% de Juntos por el Cambio, que es mitad pro, mitad radicales, que sí, radicales van a ir sí, está claro. a Provincias Unidas.